El secreto de un jardín próspero no está sellado en un frasco de fertilizante de tienda. Ha estado con nosotros todo el tiempo, oculto en tradiciones antiguas y elaborado con los ingredientes más simples. Durante miles de años, los agricultores nutrieron la tierra con preparados vivos que no costaban nada, pero tenían el poder de renovar campos enteros. Ellos entendían que el suelo en sí está vivo y debe ser nutrido. Hoy en Stellar Eureka descubrimos los fertilizantes líquidos más notables del mundo. Preparados probados por el tiempo que potencian el crecimiento, enriquecen la tierra y revelan el genio de la naturaleza. Estos son legados líquidos perfeccionados a lo largo de siglos, capaces de convertir cualquier jardín en un santuario floreciente. Y espera a descubrir el fertilizante que una vez se recolectó en los mismos campos de batalla de Europa. Adentrémonos en el olvidado mundo del oro líquido. Mucho antes de que los europeos pisaran América del Norte, los agricultores indígenas ya habían perfeccionado uno de los sistemas agrícolas más elegantes de la historia, conocido como las Tres Hermanas. El maíz, los frijoles y la calabaza se sembraban juntos en armonía. El maíz le daba a los frijoles una escalera para trepar. Los frijoles enriquecían el suelo con nitrógeno, y la calabaza extendía sus anchas hojas que sombreaban el suelo, reteniendo la humedad y suprimiendo las malas hierbas. Pero había una cuarta hermana oculta, la que hacía prosperar todo el sistema, un pescado enterrado junto a las semillas. Se descomponía lentamente, liberando nitrógeno, fósforo y minerales que alimentaban el maíz durante toda la temporada. Esta sabiduría ancestral es la antecesora de las emulsiones e hidrolizados de pescado actuales. Un jardinero moderno puede recrearla simplemente fermentando restos de pescado en agua durante unas semanas. El resultado es un preparado pungente que puede poner a prueba tu nariz, pero dispara el crecimiento de las verduras de hoja y revitaliza el suelo bajo ellas. La práctica sigue viva. La nación Oneida, arraigada en Nueva York y Wisconsin, continúa cultivando su maíz blanco tradicional con el mismo conocimiento ancestral. Aprendieron que los dones del mar podían alimentar la tierra. Durante miles de años, los agricultores costeros dependieron de los regalos del océano para enriquecer sus campos. Tras las tormentas, recogían las algas arrastradas a la orilla y las esparcían sobre el suelo. Hoy sabemos la razón. Las algas contienen más de 60 minerales y oligoelementos, una diversidad inigualable por la mayoría de los fertilizantes modernos. Pero su verdadero secreto reside en sus hormonas de crecimiento naturales, especialmente las citoquininas, que estimulan una vigorosa división celular. Cuando se maceran en agua para crear un té, estos compuestos se convierten en un potente bioestimulante. Las semillas remojadas en él germinan más rápido. Las hojas rociadas con él resisten las plagas y las heladas, y las raíces se expanden más profundamente en el suelo. Prepararlo es sencillo. Un cubo de agua, un manojo de algas enjuagadas y unas semanas de paciencia producen un líquido oscuro que nutre desde las plántulas más frágiles hasta las vides de tomate cargadas de frutos. Mientras el océano ofrece este increíble recurso, algunos de los alimentos vegetales más poderosos se encuentran lejos de la costa, creciendo en campos y prados, a menudo desestimados como malas hierbas. Conocida en el folclore como hierba del hueso, la consuelda tiene una larga historia como sanadora de personas. Los médicos de la antigua Grecia, Dioscórides y Plinio, escribieron sobre sus poderes hace casi 2 milenios. En el jardín está UAM a la altura de esa misma reputación, no para los huesos, sino para el suelo en sí. La consuelda extiende una raíz pivotante masiva, extrayendo minerales que la mayoría de las plantas nunca pueden alcanzar: calcio, magnesio, potasio. Los lleva a la superficie y los retiene en sus amplias hojas peludas. Por eso los jardineros la llaman acumuladora dinámica, una planta que convierte recursos ocultos en riquezas accesibles. Cuando estas hojas se maceran en agua, liberan un líquido oscuro y pungente cargado de potasio, el nutriente esencial para flores y frutos. Un pequeño rincón de consuelda puede suministrar suficiente fertilizante líquido para mantener prósperos los tomates, pimientos y pepinos durante toda una temporada. Es una planta que da generosamente año tras año si se le cede un rincón del jardín. Pero la generosidad viene en muchas formas, y la siguiente planta demuestra que incluso una picadura temible puede transformarse en fortaleza. La ortiga urticante tiene una reputación feroz. Quien la haya rozado accidentalmente conoce la aguda sensación de ardor de sus diminutas agujas hipodérmicas. Los soldados romanos, estacionados en el frío y húmedo clima de Bretaña, usaban ese aguijón a su favor.
Practicaban la urticación, azotándose deliberadamente con ortigas para estimular la circulación y aliviar el dolor de la artritis y el reumatismo. Pero más allá de su aguijón, la ortiga es una de las plantas más nutritivas del planeta. Las ortigas son increíblemente ricas en nitrógeno, hierro, magnesio y calcio. Esa misma resistencia se traduce en un fertilizante potente. Cuando se fermenta en un cubo de agua, la ortiga urticante crea un fertilizante líquido de color verde oscuro que actúa como un poderoso tónico primaveral para el jardín. El alto contenido de nitrógeno impulsa un exuberante crecimiento de hojas, siendo ideal para repollos, lechugas y plantas jóvenes que necesitan un buen arranque. Muchos jardineros orgánicos también usan el té de ortiga como spray foliar. Más allá de alimentar las hojas, parece ayudar a las plantas a resistir los pulgones y las enfermedades fúngicas, convirtiendo una maleza antes temida en una aliada que vale la pena cultivar. Las raíces son una cosa, pero ¿qué pasa si una ramita pudiera despertar vida en esquejes que parecían imposibles de enraizar? Los jardineros notaron hace tiempo que los esquejes de sauce colocados en agua echaban raíces con una facilidad asombrosa. Pero la revelación real llegó cuando ese mismo agua se vertía sobre otros esquejes más difíciles de enraizar. El sauce, resultó, produce compuestos naturales poderosos que despiertan vida nueva. Su secreto reside en dos sustancias. La primera es el ácido indol 3-butírico, una hormona de enraizamiento que todavía se usa en los polvos modernos de propagación. La segunda es el ácido salicílico, el precursor natural de la aspirina. En las plantas actúa como activador de defensa, fortaleciendo los esquejes contra bacterias y hongos. Preparar agua de sauce es tan simple como remojar ramas recién cortadas en agua durante 1 o 2 días. El líquido resultante se puede usar para remojar esquejes antes de plantarlos o para regar plantas estresadas, dándoles la resiliencia para prosperar. Pero no todos los fertilizantes provienen de plantas vivas. Algunos nacieron de la desesperación y llevaron a los agricultores a las fuentes más improbables. En el siglo XIX, antes de la invención de los fertilizantes sintéticos, los agricultores desesperaban por conseguir fósforo. Este nutriente esencial es clave para el desarrollo robusto de las raíces, las flores vibrantes y los frutos abundantes, pero era increíblemente escaso. Esta desesperación impulsó un próspero y macabro comercio internacional, el comercio de huesos. Empresarios y carroñeros se dispersaron por todo el mundo, recolectando huesos de animales donde quiera que los encontraran. Excavaron antiguas catacumbas en Egipto y despojaron las llanuras americanas de los esqueletos de millones de búfalos masacrados. Más perturbadoramente, recurrieron a los grandes campos de batalla de Europa. Los escenarios de las famosas batallas de Napoleón, como Waterloo y Austerlitz, se convirtieron en canteras. Cargas de huesos humanos y de caballos fueron enviadas a Inglaterra, molidas en un polvo fino y vendidas a los agricultores como harina de huesos. Aunque la práctica era sombría, la ciencia era sólida. Los huesos son una fuente concentrada de fósforo y calcio. Cuando se maceran en agua o vinagre para hacer un té líquido, estos nutrientes quedan disponibles para las plantas mucho más rápidamente. El té de harina de huesos sigue siendo usado hoy por jardineros orgánicos para promover grandes floraciones en sus rosas y para prevenir la podredumbre apical en los tomates, mientras que nuestros ancestros recurrían a desenterrar tumbas y campos de batalla por este preciado recurso. Los jardineros de hoy tienen la suerte de contar con fuentes mucho más fáciles, seguras y sostenibles, pero los agricultores siempre han dependido de un regalo mucho más fresco e inmediato de su ganado para enriquecer el suelo. Donde quiera que los humanos hayan tenido animales, han reconocido el valor del estiércol. Los agricultores veían crecer la hierba donde pastaba el ganado y aprendieron a guardar y madurar el estiércol para enriquecer sus campos. Convertirlo en líquido lo hacía más suave, más versátil y más fácil de aplicar incluso a plantas delicadas. El proceso es sencillo. Un saco de estiércol bien madurado se macera en agua como una bolsa de té enorme, liberando lentamente nutrientes solubles. El resultado es un líquido suave y terroso y repleto de microbios beneficiosos. Más que alimentar las plantas, el té de estiércol alimenta el suelo en sí. Los microbios del preparado mejoran su estructura, descomponen la materia orgánica y liberan nutrientes ya presentes. Es un ciclo vivo que refleja los ritmos naturales de los pastos y los bosques. Este mismo principio de desbloquear valor oculto se aplica no solo a los regalos de la granja, sino a los simples desperdicios de nuestra propia cocina, donde la cáscara de una fruta común guarda su propio secreto potente para el jardín. El viaje de la humilde cáscara de plátano, de basura de cocina a tesoro de jardín, es una historia de ingenio inteligente. Durante siglos,
Los agricultores del Caribe y América Central, donde los plátanos abundaban, entendieron intuitivamente el valor de este desecho. Incorporaban hojas, tallos y cáscaras de plátano de vuelta al suelo, reconociendo su poder para potenciar la salud de los cultivos siguientes. Esta sabiduría ancestral, que se refleja en textos agrícolas mayas que mencionan el uso de residuos de fruta como fertilizante, ha sido validada por la ciencia moderna. La cáscara de plátano es una fuente potente de potasio, el nutriente esencial que regula el uso del agua de la planta y desempeña un papel vital en la producción de flores y frutos. Cuando simplemente remojas unas cáscaras de plátano en un frasco con agua durante una semana, ese potasio se filtra, creando un fertilizante líquido gratuito y potente. Este preparado es perfecto para estimular floraciones más grandes y vibrantes en rosas y orquídeas, y para ayudar a los tomates y pimientos a producir más frutos. En una época en que una bolsa comercial de fertilizante potásico puede ser costosa, este simple té hecho de un desecho de cocina es un brillante acto de ingenio, demostrando que los remedios potentes para el jardín suelen estar ocultos donde menos los esperamos, incluyendo dentro de otro objeto común destinado al compost. ¿Qué puedes hacer con una cáscara de huevo vacía? Para la mayoría la respuesta es tirarla, pero para los monjes medievales y los agricultores romanos era el inicio de una receta para un jardín más saludable. Escritores agrícolas antiguos como Columela documentaron la práctica de enmendar el suelo con conchas trituradas para mejorar los cultivos. Siglos después, en los monasterios europeos, los jardineros desarrollaron preparaciones más sofisticadas, descubriendo que el verdadero poder de la cáscara podía liberarse con un ácido simple. Las cáscaras de huevo están hechas casi en su totalidad de carbonato de calcio, un nutriente vital para la salud de las plantas. Sin embargo, en su forma sólida, puede tardar años en descomponerse en el suelo. Pero cuando añades cáscaras trituradas a un frasco de vinagre blanco ordinario, ocurre una transformación química. El ácido acético del vinagre disuelve las cáscaras, convirtiendo el carbonato de calcio inaccesible en acetato de calcio líquido, una forma que las plantas pueden absorber casi al instante. Este extracto es una herramienta poderosa para prevenir la podredumbre apical en tomates y pimientos, un problema común causado por la deficiencia de calcio. Durante la escasez de la Primera Guerra Mundial, se animó a los civiles a recolectar cáscaras de huevo, no solo para los jardines, sino como fuente crucial de calcio, mostrando cómo incluso los materiales más frágiles pueden transformarse en una fuente de fortaleza cuando la alquimia es la correcta, un principio que se mantiene verdadero incluso tras el fuego. Antes de la era de los fertilizantes químicos, la principal fuente de potasio para los agricultores venía directamente del bosque. Los colonos pioneros y los agricultores coloniales entendían que la ceniza de madera era un recurso precioso, a menudo llamado sal negra. Cada último fragmento se guardaba del hogar. Sabían que filtrar agua a través de estas cenizas creaba lejía para hacer jabón, pero también sabían que una versión diluida de ese mismo líquido era un fertilizante de acción rápida que podía revitalizar sus cultivos. Este conocimiento fue compartido por muchas culturas. Algunas tradiciones agrícolas nativas americanas, incluidas las Tres Hermanas, incorporaban ceniza al suelo para aumentar la fertilidad. La ceniza de madera es el contenido mineral concentrado del árbol del que proviene. Es rica en potasio, junto con calcio y docenas de otros oligoelementos. Cuando se diluye cuidadosamente en agua, crea un líquido alcalino que proporciona un impulso inmediato de potasio a las plantas frutales como la calabaza, los frijoles y las papas. Esto es especialmente beneficioso en suelos ácidos, ya que la ceniza ayuda a elevar el nivel de pH, haciendo que otros nutrientes del suelo estén más disponibles para las plantas. Es un cierre perfecto del ciclo. Un árbol extrae minerales de la tierra y a través del fuego, esos mismos minerales son devueltos para nutrir la próxima generación de cultivos. De los dones del mar a los huesos de la tierra, estos líquidos vivos demuestran que la naturaleza siempre ha proporcionado lo que los jardines necesitan. Nos conectan con la sabiduría de generaciones que aprendieron a trabajar con los ciclos de la vida en lugar de ir en su contra. Al preparar estos simples tónicos, hacemos más que alimentar plantas. Nutrimos el suelo, honramos la tradición y redescubrimos un conocimiento que alguna vez sustentó civilizaciones enteras. ¿Cuál de estos preparados ancestrales probarás primero? ¿Pescado, ortiga o huesos? Cuéntanos en los comentarios de abajo y crezcamos juntos. Esto es Stellar Eureka. Hasta la próxima.